Mi nombre es Lisbeth Yeseria Muñoz Gutiérrez. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera de abogado en el Centro Universitario de Los Altos. La materia que a continuación abarco es la materia de Derecho Civil 4, contratos. Los temas que a continuación abarcaré son el contrato de compraventa de esperanza, el contrato de fianza y el contrato de prenda. Iniciando a explicar el contrato de compraventa de esperanza o compra de esperanza, que es un contrato en el cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar a otra persona llamada comprador una cosa futura sobre los frutos que produzca la cosa a cambio de un precio y en dinero, tomando para él los riesgos que tales objetos no llegaran a existir o que en su caso que la cosa no produzca la cantidad prevista. Este contrato es clasificado en contrato principal, pues es un contrato que no depende de ningún otro para su existencia. Es un contrato bilateral, pues los derechos y obligaciones son para ambas partes que se suscriben. Es un contrato aleatorio, en virtud de que no se conoce los provechos y gravámenes que se van a tener de este contrato. Es oneroso, pues hay a cambio una remuneración económica, un precio. Es un contrato formal, pues está regulado por el Código Civil y asimismo es un contrato de tracto sucesivo, pues se requiere que pase el tiempo para poder cumplir con este contrato. Este contrato cuenta con elementos que son de existencia y de validez. Los elementos de existencia son el consentimiento, que es la capacidad que tienen las personas para llegar al acuerdo de poder celebrar dicho contrato. Asimismo está el objeto, que serían los frutos, que son los que van a ser producto de esta compra. Asimismo están los elementos de validez, que son la capacidad, pues es la aptitud legal que cuentan las personas para poder suscribirse a un contrato. También está la forma, que debe de realizarse en forma escrita para que tenga validez. Asimismo, la licitud del objeto, pues el objeto de este contrato debe de ser lícito para que tenga validez. Y la ausencia de vicios. Este contrato no debe de ser realizado ni por dolo, ni por lesión, mala fe o violencia. Para las obligaciones de este contrato se toman en cuenta las obligaciones de un contrato de compraventa normal, y algunas de las obligaciones del vendedor son que debe entregar la cosa, asimismo debe de responder por saneamiento por evicción, garantizar que la posesión sea útil para el comprador y garantizar las cualidades de la cosa. Las obligaciones del comprador son que debe de cumplir con lo que se haya obligado y asimismo debe pagar el precio en el tiempo y en el lugar en el que se convino. Las formas de rescisión o terminación de este contrato es por acuerdo de las partes o cuando se haya dado la cosecha, la temporada o el hecho del cual se trató este contrato. En el contrato de compraventa de esperanza, en lo que viene siendo las cláusulas, es importante poner cuál va a ser la materia de la compraventa y hacia qué plazo o qué término es en el que se va a llevar a cabo este contrato, esta celebración, y cómo es que se va a realizar el pago. Si se va a realizar de manera semanal, en un solo pago ya que se termine
todo el contrato ya que se haya concluido o cómo es que se va a realizar el pago. Asimismo, cuál jurisdicción será la competente para que en caso de algún problema jurídico sea en el lugar en el que se va a llevar a cabo dicho problema, para la resolución, para a qué jurisdicción se va a llevar a cabo. Es la forma en la que se debe de hacer, pues es por escrito, para que tenga su validez. Y a continuación les voy a hablar sobre el contrato de fianza. El contrato de fianza es un contrato de garantía por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace, pues garantiza que se realice el pago de lo que se haya pactado. Este contrato es un contrato que se clasifica en accesorio, pues depende de que exista un contrato principal para poder llevarse a cabo el contrato de fianza. Asimismo, es un contrato bilateral, pues surte efectos para ambas partes, adquieren derechos y obligaciones a ambas partes. Asimismo, es unilateral en virtud de que solamente para una persona hay provechos y para la otra hay gravámenes. Es un contrato oneroso, pues hay una remuneración económica, un pago que se debe de realizar. Es un contrato de garantía porque, como ya lo había dicho, se garantiza que se va a realizar el pago de lo que ya se había pactado en el contrato principal. Asimismo puede ser un contrato gratuito y es un contrato consensual en virtud de que ya se conocen los derechos y gravámenes desde el principio en que es celebrado el contrato. Los elementos de este contrato son elementos de existencia, que es el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades para suscribirse a dicho contrato, pues se requiere del consentimiento del fiador para poder realizar este contrato. Asimismo, otro de sus elementos de existencia es el objeto, que es lo que se va a pagar. Y dentro de los elementos de validez está la capacidad, que las personas que lo suscriban deben de contar con la aptitud legal para suscribirse a este contrato, que viene siendo que sean personas mayores de edad, que ya pueden adquirir obligaciones legales. Este contrato, para su validez, debe de contar con una forma, y la forma en la que debe de ser es que se debe de realizar por medio de escrito para que se tenga la validez. Las obligaciones están las del deudor, que es el pagar la cantidad garantizada, es pagar lo convenido al fiador y asegurar la cantidad comprometida. El fiador, las obligaciones que tienen es pagar al acreedor en caso de que el deudor no pague lo establecido, y asimismo debe de garantizar el pago con sus bienes. Dentro de las formas de rescisión o terminación del contrato está que puede ser por quita, por remisión de la deuda, por la extinción de la obligación principal, por vencimiento del plazo, por caducidad o por confusión. Estas son las causas por las cuales un contrato de fianza puede llegar a terminar. Dentro de las cláusulas que son importantes en este contrato es que se debe de estipular qué jurisdicción sería la competente para el momento de que, si no se llega a realizar el pago, ante cuál juzgado se va a realizar el dicho procedimiento para que se realice la garantía de que se le va a pagar a la persona, al acreedor. Asimismo, estipular qué bienes son con los que se va a garantizar en caso de que no se realice el pago, y de
cuánta es la cantidad que se debe de pagar para que tanto el fiador conozca cuánto es lo que le va a corresponder pagar en caso de que el deudor no lo realice. El contrato de prenda es aquel por el cual una persona llamada deudor prendario constituye el derecho real sobre un bien mueble en favor de otra llamada acreedor prendario, para garantizar que en caso de incumplimiento de las obligaciones que contrae en un contrato principal, se le pagará el bien que dejó para garantizar este pago. Este contrato es clasificado porque es un contrato accesorio, en virtud de que depende de un contrato principal para que se pueda celebrar. Asimismo, es un contrato bilateral, pues ambas partes que lo suscriben adquieren derechos y obligaciones en este contrato. Es un contrato formal, pues está regulado por el Código Civil y asimismo debe de realizarse en forma escrita. Es un contrato oneroso en virtud de que existe una remuneración económica que se debe de realizar un pago. Es un contrato de garantía, pues se garantiza con la prenda, se garantiza que se va a realizar el pago. Puede ser un contrato gratuito y asimismo es un contrato real, en virtud de que se requiere la entrega de la cosa para garantizar que se le va a pagar al acreedor. Los elementos de este contrato son el elemento de existencia, que es el consentimiento, que es el acuerdo de las voluntades para realizar dicho contrato y suscribirse a él, y es el objeto, que es cuál es el fin al que se va a llevar a cabo este contrato, que más que nada es que se garantice el pago. Dentro de los elementos de validez está la capacidad, que es la aptitud legal que contraen las personas para suscribirse a este contrato. Mayormente pues deben de ser de 18 años, pues ya cuentan con la capacidad legal para poder suscribir un contrato. Y la forma es que este debe de ser de manera escrita para que pueda tener validez. Dentro de las obligaciones del deudor prendario está en que debe pagar los gastos necesarios para la conservación de la cosa. Asimismo, debe de sustituir la cosa dada en prenda por otra si es que ésta llega a sufrir un deterioro y no tiene la culpa el acreedor prendario. Y defender la cosa. Las obligaciones del acreedor prendario están en conservar la cosa, restituir la cosa en caso de que hayan sufrido un deterioro y el causante de ese deterioro sea el mismo acreedor, y responder de saneamiento por evicción. Las formas de terminación o rescisión de este contrato es por convenio, por ya haberse cumplido el pago de lo que se estipuló, por remisión o por venta. En este contrato hay que estipular en las cláusulas qué se está dando en prenda y asimismo en qué tiempo se pretende que va a pagar, con quién estará la prenda dada, quién va a cuidar de ellas, en dónde va a estar y cuáles son las partes que se están suscribiendo a este contrato.